muy interesantes que tienen que ver con la física, con la ciencia diría yo. Se llama Física y berenjenas, la belleza invisible del universo. El autor es Andrés Gomberov, que es licenciado en ciencias físicas y doctor en física de la Universidad de Chile. Y la idea de este libro es, ¿saben qué? La física no es esa cosa horrorosa y el dolor de cabeza de la educación, de cuando vamos al colegio. Es mucho más entretenida y mucho más comprobable y palpable en cosas cotidianas. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Muchas gracias por invitarme. Física y berenjenas le pusiste así a propósito de lo que tratas de transmitir, que tienen que ver las berenjenas con la física, diría uno. Bueno, déjame contarte primero que este libro está basado en columnas que yo he escrito durante los últimos 5 años en revista ¿Qué pasa?, para acercar la ciencia a la gente. Efectivamente, las berenjenas, en Chile al menos, y en muchos lugares de Chile hay un dicho más malo que las berenjenas. Por alguna razón yo como cocinero amateur me encantan las berenjenas y me pasa mucho que la gente no se las come. Y la sensación es muy similar a la que tengo como físico cuando alguien me pregunta a qué me dedico y digo a la física, me contestan que odiaban eso en el colegio. Entonces siento que las dos cosas son tan bellas, tan hermosas, a mí me apasionan tanto, que es un deber mío, un deber de los científicos en general, tratar de mostrar por qué nos gusta tanto, por qué es tan importante, por qué es tan apasionante y tan bella la ciencia. Ahora, ¿por qué, de qué manera podríamos entender la física y qué de manera mucho más agradable, más cercana, y qué responsabilidad tienen quienes enseñan física, que tal vez no lo saben hacer? Sabes que es el gran misterio para mí del universo. Yo no sé cómo algo tan lindo como la física puede no gustarle a la gente, ¿no? ¿A ti te gusta? Sí. Sí. O sea, recuerdo que me gustaba, que tenía algunas historias muy interesantes, pero porque tuve la suerte de tener un profesor que lo hacía interesante, pero en general reconozcamos que... No, claro. Entonces, esa pasión yo creo que es importante transmitirla a la gente porque la ciencia es muy importante, es una de las cosas más importantes que el intelecto humano ha construido. No solo tiene que ver con las cosas particulares que nosotros estudiamos, sino con una forma de pensar, un pensamiento crítico, un pensamiento racional, que no solo es útil en los laboratorios, sino también en el Congreso, en el supermercado, en cualquier actividad que hacemos. Por otra parte, los científicos somos financiados normalmente por el gobierno, por fondos fiscales, por lo tanto creo que hay una responsabilidad de traspasar eso a la sociedad. Un paréntesis, reporteo sobre el caso Llorrat. En media hora más se anuncia la demanda de la renuncia, según podemos confirmar, pero según medios, según fuentes del Palacio de Gobierno, pero todavía, como decíamos, no es oficial. En media hora más lo va a anunciar ya el gobierno. Seguimos con la física y miren, el columpio. ¿Quién no se ha columpiado? Todo el mundo lo conocemos. El columpio es extraordinario. Podemos, con muy poco esfuerzo, hacer que oscile con gran amplitud. Para eso basta que lo empujemos un rato en sincronía con su frecuencia de oscilación natural. ¿Qué tiene que ver la física con el columpio? Bueno, el columpio es un péndulo que se mueve con una frecuencia natural. Uno lo empuja una vez y queda oscilando, por ejemplo, una vez por segundo. Nosotros, para poder lograr amplitudes grandes en el péndulo, lo tenemos que empujar despacito, pero siempre con esa misma frecuencia. Y ese péndulo tiene que ver con la radio. A ver. 93,3 FM en Santiago. Sí. Eso es una frecuencia. Y esa frecuencia, que está medida en megahertz, es la frecuencia natural de transmisión de esta radio que la antena, como si fuese un columpio, amplifica. Yo tengo que mover ese circuito con cierta frecuencia para que la gente me escuche en radio cooperativa. Y eso es un principio físico. Y es un principio físico, pero... Y claro, y a veces es difícil, yo entiendo que necesito un poco de tiempo para comunicarlo, pero esa dificultad es similar a la que tiene cualquier niño cuando aprende a leer. Yo no puedo disfrutar un poema de Neruda sin saber leer antes, que es una cuestión complicada. Yo creo que la física obviamente requiere un poco más de
de esfuerzo para entender algunas cosas por el lenguaje que normalmente utiliza, que son las matemáticas, pero nos abre un mundo tan bello como el de la poesía. Si yo miro un atardecer, una puesta de sol en la costa, un físico puede quizás mirar más que el sol, más que la belleza de esos colores, también puede ver la belleza entre líneas, la belleza de estas leyes naturales que desde una reacción nuclear en el interior del sol hasta la absorción de un fotón en la retina, nuestra biología que llega al cerebro, tiene una historia, cuenta una historia muy grande, no solo científica, sino de la épica de todos estos grandes cerebros, personajes humanos que fueron capaces de llegar a ellas. Estamos conversando con Andrés Gomberov, autor de Física y Berenjenas, esta recopilación de sus columnas, La belleza invisible del universo, cuyo objetivo es acercar la física a nuestras vidas a través de ejemplos muy cotidianos. La columna El mejor de los tiempos dice: así es el presente, es un poco insatisfactorio porque la vida es insatisfactoria. ¿Quién dice esto? Gil, el protagonista de la película Medianoche en París, de Woody Allen. Y así Sí. es, dices tú, ante los problemas y las chaturas de la vida cotidiana, tendemos a pensar que hubo tiempos mejores y sentimos nostalgia por un pasado que pintamos mucho más agradable de lo que en realidad fue. ¿La física y el concepto del tiempo? Bueno, en esa columna en particular quiero hacer hincapié de todas las bondades que la ciencia nos ha permitido, porque la nostalgia del pasado, que incluso algunos parlamentarios hoy día que están en contra de las vacunas, por ejemplo, muestran esta nostalgia al pasado. Las vacunas hacen que hoy los hijos que tenemos vivos tengan una probabilidad altísima de sobrevivir. En el siglo XIX esto no era así. La mayoría de las personas conocían a alguien o tenían la experiencia de que un hijo moría muy tempranamente porque existían enfermedades virales muy muy graves que mataban realmente a muchos niños. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor que tener un mundo en que los niños no mueran? Básicamente sobre eso esa columna. Uh-huh. ¿Y el tiempo? ¿El concepto del tiempo? Bueno, eso es maravilloso. También, el tiempo tiene muchas lecturas, pero desde la física, Einstein decía que es lo que mide el reloj. Y a ver si lo podrías explicar. bueno, el tiempo es lo que mide el reloj, igual como la regla mide las distancias, ¿no es cierto? Pero el tiempo tiene una característica espectacular a diferencia de las distancias. Yo en un camino puedo ir y volver, en el tiempo no. El tiempo siempre tengo que ir hacia adelante. Uh-huh. Salvo, claro, en algunas teorías físicas más avanzadas, más nuevas, en las cuales podría uno viajar al pasado. Pero afortunadamente nada de eso parece posible por ahora. Porque si no podrías ir a matar a tus abuelos al pasado y sería una contradicción, ¿no? Otra columna, otro ejemplo, ya, la ciencia del pitazo. Entonces dice, el partido está a punto de comenzar. Es la final del campeonato del mundo entre Chile y Francia. El estadio respira nervioso, repleto, silencioso. El mismo silencio que cruza el mundo entero a la espera de esto. El instante en que el árbitro hace el gesto de llevarse el pito a la boca. Entonces, ¿cómo se puede preguntar, y te lo preguntas tú, pero es la pregunta que nosotros nos hacemos, cómo un dispositivo tan pequeño puede generar tamaña estridencia? Porque cuando suena el pito, ya, todo el mundo lo escucha, sí, puede patear. ¿Cómo? Es notable y es muy complicado y probablemente no puedo aquí explicar con mucho detalle, porque son fenómenos altamente complejos de lo que hace el viento al entrar en este caracolito, que no sé si la gente tiene en mente cómo es un pito. Uh-huh. El sonido son vibraciones, por lo tanto lo que el pito tiene que hacer allá adentro es el aire tiene que vibrar, tiene que hacer vibrar esta cavidad. Y para eso, si usted ha visto un pito, todos han visto un pito probablemente, tiene una entrada por donde uno sopla y una salida, pero esa salida pasa por una hoja que el viento puede salir o entrar. De alguna manera complicada que no le voy a explicar porque va a bajarles el rating. El viento sale y entra provocando una vibración que es amplificada en esta caja.
en el caracol. El viento entra y sale. Es que cuando, claro, el viento cuando decide entrar aumenta la presión adentro. Claro. Y por lo tanto el viento que viene después va a tener que salir porque es muy presión. Y cuando sale mucho viento, el siguiente quiere entrar. Entonces entra, sale, y así se generando genera una vibración. Y ese es el ruido. Y ese es el ruido. Ese es el ruido. Además ya. le ponen a veces una pelotita para que ese ruido suene, Sí. tenga un vibrato. ¿Te imaginas explicarle esto a los niños que cuando juegan con los silbatos? O sea, Bueno, desde ese momento ya podrían entender la física lo de que una pasa manera es que mucho más no está- simpática. usualmente, claro, la física es explicada con poleas y planos inclinados, que son cosas que no están normalmente en la vida cotidiana de la gente ni les interesan mucho. Pero los físicos, cuando miramos un partido de fútbol, esas son las cuestiones que nos llaman la atención a todos. Entonces, la idea es hacer la física a través de las cosas que comúnmente nosotros vemos a nuestro alrededor y nos interesan. Andrés Gomberov, que es licenciado en Ciencias Físicas, doctor en Física de la Universidad de Chile, un montón de títulos más. Y profesor de la Universidad Andrés Bello. Además... Que no me reten ahí. Claro. Dime, ¿cuál es el fenómeno físico que a ti en lo personal, cuando empezaste a estudiar y con todo lo que te empezaste a especializar, te impactó más, te llamó más la atención? Yo creo que al principio siempre lo que más me llamó la atención es la visión y el color. ¿Por qué? Porque es lindo. A ver, pero ¿no ¿cuál te es, parece? ¿cuál es el fenómeno físico de la visión? Bueno, cuando uno mira, por ejemplo, un compact disc, ya los niños no conocen compact disc, vamos a tener que cambiar el ejemplo, pero se reflejan colores. Sí. Eso es porque la luz está compuesta de muchos colores, de distintas frecuencias. Sí. Y uno ve un hermoso arco iris, y el arco iris es una visión muy linda porque uno lo que ve ahí son colores muy saturados que normalmente no los ves en cualquier parte. Entonces, explicar la física que hay detrás de eso, la teoría que hay detrás de la física del color y de la luz, quizás incluso es más linda que la luz misma. Explica algo. Bueno, justamente el último artículo que escribí con José Edelstein en Revista ¿Qué pasa? Sobre Maxwell. Maxwell, que entre otras cosas inventó la fotografía en color por ahí por 1850, 1860, fue el que creó las ecuaciones del campo electromagnético. Suena una cosa terrible, pero no es tanto. Es el mediador de todos los fenómenos eléctricos y magnéticos, imanes, cargas, cuando los que pueden peinarse se peinan y atraen con la peinetita papelitos. Sí, sí. Y todos esos fenómenos no tenían ni una relación con la luz inicialmente. Este señor Maxwell, basado en trabajos de otros grandes hombres como Faraday y otros, creó las ecuaciones que describen todos los fenómenos eléctricos y magnéticos que se conocían hasta entonces. Pero además se dio cuenta que estos campos eléctricos y magnéticos podían vibrar, y cuando vibraban, esta vibración se movía con la velocidad de la luz. Eso fue una gran sorpresa, era la misma velocidad que otros habían medido antes de la luz. Él no había medido la velocidad de la luz, tenía algunos parámetros de estas ecuaciones, y entonces ahí llegó a la conclusión de que la luz era una onda electromagnética. Y no solo la luz, después hoy día sabemos que las ondas de radio que vienen desde aquí hasta todos los radioescuchas son ondas electromagnéticas, que los rayos X, las microondas, son todas distintas ondas electromagnéticas de distinta longitud de onda. Los colores son también parte de eso. ¿Cómo es eso de que el negro no existe? ¿Quién dijo que no existía? O el blanco no existe. El negro es la ausencia de color, o sea, es la ausencia de luz. Una pantalla perfectamente negra es una que absorbe toda la luz, como esa cartera, claro. Este cuero negro está absorbiendo toda la luz. Casi toda, porque si usted se fija con más atención, hay algunos brillos que se ven y que le hacen observar incluso la textura del cuero. Pero si usted, por ejemplo, el negro más perfecto y maravilloso es tener una caja y hacer un pequeño agujerito, como el ojo, como el iris, como la pupila del ojo. Sí. La pupila es muy negra porque la luz entra al ojo y muy poca sale después. El blanco es la combinación de todos los colores. Miren, pero es impresionante este libro porque también pasa por la política. ¿Existe un sistema electoral que siempre determine ganadores y que sea perfectamente justo? La pregunta no está bien planteada, dice Andrés Gomberov, hasta que no definamos con mayor precisión la palabra justo. Exacto. Esto
Lo que pasa es que no existe efectivamente un sistema perfecto porque nadie sabe lo que quiere del sistema. Por ejemplo, yo te diría que es más bien al revés. Si en un partido de tenis uno sabe que la gente el que gana es el que gana más sets. Pero una persona puede haber ganado más juegos que el otro y sin embargo perder el partido. ¿Cómo es eso? A ver. Por ejemplo, si yo gano, a ver, calculemos, 6-4 y después 7-6, 7-6, no sé, ahí tengo un ejemplo. Sí. Tú puedes calcular y vas a ver que ganando más juegos, igual perdiste. ¿Por qué perdiste? Porque ganaste con poca diferencia 2 de los sets y el otro lo perdiste con una gran diferencia. Entonces el que perdió ganó más juegos, de todos modos. ¿Eso como el binominal? Claro, exacto, es igual. Si tú cambiaras las reglas y dijeras que el que gana en tenis es el que gana más juegos o el que gana más puntos, cambiaría la forma de jugar de los jugadores. De la misma manera, más bien tú eliges primero el sistema electoral y luego la política va a cambiar de acuerdo a eso, porque no existe una justicia, eso tenemos que verlo. Y lo más increíble de esto es que existe un señor Arrow que mostró un teorema que demuestra que no puede existir un sistema totalmente justo, donde la justicia él la define con cierta cantidad de hipótesis más o menos razonables. Y es bien impresionante. Bueno, este es parte de este libro que hasta del divorcio habla. Sí, claro. Eso es bien divertido también, muy divertido. Pero ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, Jorrat está esperando. No, se nos termina el programa. Andrés Gomberov, autor de Física y Berenjenas, la belleza invisible del universo. Muchísimas gracias por venir y por conversar con nosotros. Absolutamente recomendado el libro. Gracias a ti, Cecilia. Está en todas las librerías. Así es. Editorial Aguilar. Que te vaya muy bien. Y así llegamos al final del programa. La noticia del minuto es que en unos minutos más ya el gobierno va a hacerlo oficial, la renuncia que se le pidió al director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat. Así que